A continuación, invitamos a la doctora Noelia Ríos, de la Universidad Nacional de La Plata, a presentar la conferencia de divulgación. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a todos por estar acá. Gracias por venir a la conferencia de divulgación. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar a Gabriela Jerónimo. Gabriela se licenció y se doctoró en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde actualmente es profesora asociada con dedicación parcial y además de ser una investigadora y una docente con una amplia trayectoria, ha participado activamente y en muchos casos también ha impulsado cada una de las iniciativas que se han impulsado en materia de extensión, divulgación y visualización de la matemática. Desde hace muchos años, en particular, ha estado colaborando con los festivales de matemática que suelen desarrollarse en el marco de la UMA, en este caso va a ser el jueves. Y además de haber participado, también ha sido gran protagonista en estos festivales. Así que hoy, una vez más, tenemos el agrado de contar con ella y en este caso nos va a dar la conferencia de divulgación titulada ¿Errar es humano? Corregir es matemática. Adelante, Gabriela. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, gracias Noelia por la presentación. Y quería empezar la charla agradeciendo a la organización de la UMA y en particular a la Comisión de Visibilidad y en particular a Santiago Laplagne, que es el coordinador de la comisión, por haberme invitado a dar esta charla de divulgación acá en el marco de la UMA. Bueno, es un honor para mí estar acá. Gracias a todos por venir. Bueno, entonces empiezo contándoles ¿de qué se trata esto? Bueno, el título dice, errar es humano, corregir es matemática. Bueno, empiezo hablando de qué tipo de errores, de qué estamos hablando acá. Estamos hablando de errores que ocurren en la vida cotidiana, en cosas que tienen que ver con computadoras, con teléfonos. ¿En qué contexto? Cuando uno quiere, por ejemplo, transmitir una información de manera confiable. ¿Confiable qué quiero decir? Que transmitir una información y que la persona que la recibe pueda estar más o menos convencida de que lo que está recibiendo es lo que le mandaron. Confiable en ese sentido. No estoy hablando acá de seguridad, no, eso es otro tema. Estoy hablando de confiabilidad, de que lo que recibí es lo que me mandaron. En un contexto, digamos, más o menos general. Digamos, caso sencillo, cuando uno habla por teléfono, de los viejos teléfonos de línea, yo ahí puse, queremos transmitir información a través de un canal con ruido. Estoy poniendo este ejemplo en particular del pasado, porque ahí era clásico que por ahí uno estaba hablando por teléfono y había un ruido y no se escuchaba bien, y entonces el otro le pedía al otro, ay, no te escuché, por favor repetime. Bueno, ¿qué estrategias se hacen? Tienen que ver un poco con eso. Ya lo vamos a ir viendo a través de la charla. Bueno, ahora sí, cosas concretas y más en serio. ¿Qué pasa cuando uno tiene un satélite que transmite información a la Tierra de cosas que están pasando en el exterior? Esa transmisión de información es costosa, lleva tiempo. Y el que está en la Tierra quiere, por ejemplo, la NASA, concretamente los programas espaciales de la NASA, quieren estar seguros de que lo que recibieron es correcto. Pero esa información atravesó el espacio. Ahí pueden pasar distintos problemas que hagan que esa información no llegue exactamente igual que la que se mandó. Pero la información valiosa es la que quiero poder recuperar. También en el uso de teléfonos móviles, esto también es más actual, uno hace llamadas, mensajes, usa de distintas maneras el teléfono y ahí también pueden pasar errores. O sea, errores de vuelta que no son errores que tienen que ver con los humanos, son errores que tienen que ver con la información, con cosas que hace el teléfono, que hace la computadora, que hace, etcétera.
Bueno, y otro enfoque del mismo problema, pero que ahora ya no parece que estoy hablando de transmitir información, pero en el fondo sí, es cuando uno guarda información en algún dispositivo, por ejemplo, originalmente en un CD, originalmente quiero decir en el pasado en un CD o en un DVD o en un disco rígido de una computadora o en un servidor de computadoras, no sé, Google, Facebook, tiene servidores donde está guardada un montón de información, los mails de muchas personas, etcétera. Bueno, pero entonces, si se pierde parte de esa información, no queremos que se pierdan todos nuestros mails porque a Google se le quemó una computadora, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo se hace para que si de pronto pasa algo y algo de esa información se pierde, igual la información que uno quería la tiene ahí? Ese es el problema de fondo. Y ese tipo de errores es de los que nos vamos a ocupar en esta charla. Bueno, entonces, la primera pregunta es si uno se puede dar cuenta que hubo un error. Uno quiere decir, está la computadora, por ejemplo, que mandó la información a otra computadora. Si la computadora que recibe puede darse cuenta que la información que recibió no es la correcta, que hubo un problema ahí. Eso sería detectar un error. ¿Me puedo dar cuenta que hubo un error? Y después, si la computadora detecta que hay un error, ahora, de la información que tiene, ¿puede recuperar cuál era el mensaje original que se le quiso transmitir o la información que se quiso grabar originalmente? Bueno, la historia de este problema y de las posibles soluciones que se fueron desarrollando viene de larga data. Acá estoy poniendo dos personajes principales del origen de esta teoría, que es la teoría de información. Son Claude Shannon y Richard Hamming. Estamos hablando de teoría de información y de teoría de códigos, para poner los nombres reales de esto. Y esto viene, como dice ahí, de los mediados del siglo pasado. Estas dos personas trabajaban en el laboratorio Bell de telefonía y trabajaban con computadoras, que en ese momento eran computadoras gigantes, que para correr un programa tardaban un montón de tiempo. Y lo que les pasaba era que ponían a correr un programa, lo dejaban corriendo, decían, bueno, mañana a la mañana vuelvo a ver qué me dio, y cuando volvían no le dio nada, porque la computadora se colgó porque hubo un error. Entonces ahí se plantea, concretamente, ¿podemos hacer algo? O sea, si la computadora se cuelga porque se da cuenta que hay un error, ¿podemos hacer que la computadora automáticamente corrija ese error y siga adelante? Entonces ellos fueron los que se plantearon este problema concreto en este marco de tratar de que el programa siga de alguna manera. Y bueno, y efectivamente, bueno, les cuento el final cercano, Richard Hamming desarrolló una teoría, unos códigos que que tienen que ver con lo que vamos a comentar en esta charla, para hacer esto, para que la computadora pueda corregir automáticamente un pequeño error, si fue un error relativamente pequeño, y seguir adelante. Estoy haciendo como el spoiler de la charla, porque ya les conté el final, que se puede hacer esto. Pero ahora vamos a ir viendo cómo es lo que se fue haciendo a medida que pasaba el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué son los códigos para detección y corrección de errores? O sea, la computadora, uno va a representar la información típicamente con tiras de ceros y unos. Acá yo estoy poniendo una imagen de una lista de caracteres y la codificación binaria, la codificación con ceros y unos para cada carácter. Entonces la computadora representa los caracteres por números, típicamente, y la idea fundamental de toda esta teoría es bastante obvia, que viene de cómo, lo que hablamos al principio. Si yo estoy hablando por teléfono y hay una interferencia, por ahí para que la otra persona me entienda, le repito un poco lo mismo un par de veces para que lo escuche en algún momento. Bueno, la idea es esa. La idea de estos códigos, la idea básica es agregar información redundante. O sea, si yo quiero mandar determinado mensaje, no mando exactamente eso, porque si yo mando exactamente eso y se pierde un pedacito, y bueno, se perdió. O se cambia un pedacito y se cambió. Pero lo que se hace entonces es agregarle redundancia, agregar información que está de más en realidad, pero que eso le va a servir a la computadora para reconstruir la información original
si se perdiera algún pedazo o si se modificara por algún motivo algún pedazo. Entonces, esto lo voy a decir muchas veces a lo largo de la charla, redundancia. Y va a aparecer en todos los códigos que vamos a ir viendo. Entonces, la idea ahora de la charla es contarles un poco qué códigos hay, que todos conocemos, o sea, la idea que está atrás de muchos de los códigos que conocemos, y un poquito cuál es la matemática que está dando vuelta atrás de esos códigos. Entonces, como decía, esta redundancia, tener un poco de información de más, es lo que nos va a servir para detectar errores y después eventualmente veremos que también para corregirlos de manera automática. ¿Por qué uno quiere corregir de manera automática y no solamente detectar? Por varios motivos. Por un lado, el problema, la situación original que tenía Hamming, que era esto que se le paraba la computadora y después, al día siguiente, todavía no había tenido el resultado. Entonces, si se lo podía corregir y seguir automáticamente, era mucho mejor. Y otra situación es, por ejemplo, lo que hablamos al principio de misiones espaciales. Si uno tiene un satélite que está mandando información, no le puede pedir al satélite que se la vuelva a mandar, porque tarda tanto y cuesta tanto que no quiere hacer eso. Y a veces es impracticable hacer eso. Entonces, la única posibilidad es tratar de corregirlo automáticamente. Bueno, entonces, ahí es cuando viene la segunda parte de que la redundancia, usarla para corregir. Bueno, entonces vamos a empezar con un ejemplo súper básico de códigos, que es el control de paridad. Les voy a contar de qué se trata esto. Si uno tiene que transmitir, digamos, este mensaje, de vuelta, todos nuestros mensajes por ahora van a ser todos con números, en la mayor parte de la charla van a ser con ceros y unos, en algunos casos concretos voy a poner otros, pero siempre los mensajes codificados por números. Entonces tengo esta tira de ceros y unos que representa cierta información que yo quiero enviar. Entonces, ¿qué es lo que hace este código? Le agrega, como redundancia, un dígito de control. ¿Qué va a hacer? Un 1, si la cantidad de unos que tiene el mensaje es impar, y le va a poner un 0 si la cantidad de unos era par. Entonces, en este caso, tiene 3 unos, le agrega un 1. Ahora hay 4 unos, o sea, hay una cantidad par de unos. Esa es la propiedad que tiene el mensaje. Entonces, este código lo que va a hacer a cualquier mensaje, mandarle un mensaje que tiene un dígito más, donde ese dígito se agrega para que el mensaje final tenga una cantidad par de unos. Entonces, la propiedad que sabe la computadora que recibe mensajes es que cualquier mensaje que recibe, si no hubo ningún problema, tiene que tener una cantidad par de unos. Bueno, entonces, en este caso, si la computadora recibe este mensaje que está acá, chequea y dice, tiene 3 unos, y dice, bueno, no puede ser, acá hubo un error, porque si todos los mensajes que me pueden enviar tienen que tener una cantidad par de unos y este tiene 3, algo pasó. Entonces la computadora salta y dice, acá hay un error. Bien, entonces, siempre que pase un error de este estilo, lo va a poder detectar. Ahora, la siguiente pregunta es, con este código sencillo, ¿puede la computadora saber cuál era el error? O sea, ¿cuál de los dígitos estaba mal? Suponiendo que fue uno solo, ¿no? Que fue el mínimo error posible. ¿Podrá saber cuál era el que estaba mal y cambiarlo? Bueno, esta es la situación. El enviado es el de arriba, el de segunda línea es el que recibe la computadora. Pero lo que digo yo es que aún sabiendo que hubo exactamente un error, no es que pasaron muchos errores, sino uno, no se puede saber cuál es. Porque fíjense que el mensaje original podría provenir de cualquier cambio de cualquiera de estos que están en rojo. O sea, cualquier dígito que cambiara su paridad habría hecho cambiar la paridad de la cantidad de unos. Entonces, la computadora sabe que el mensaje está mal porque no cumple la paridad que tiene que cumplir, pero no sabe dónde está el problema. No lo puede corregir. Pero lo puede detectar, que es bastante a veces. En algunos casos con esto alcanza, ¿no? Cuando uno puede pedir que le vuelvan a mandar la información. Bueno, ¿qué más? ¿Para qué más puede usar la computadora este mismo código de control de paridad? Fíjense si la computadora recibe la tira de números, pero un número desapareció, está borroso. Si no era la computadora, si no era en algún contexto físico, ese número está borroso, o si la computadora recibió todos menos uno de los dígitos, ¿qué pasa? Yo digo que en ese caso sí puede subsanar ese problema
usando el mismo criterio. La computadora sabe que todos los posibles mensajes tienen que tener una cantidad par de unos. Entonces, este que recibió tiene 3 unos. Entonces, el dígito que le falta tenía que ser un 1 para tener una cantidad par de unos. Porque había 3. Cuando le agrego un 1, va a ser 4. Si esto hubiera sido 0, no tendría una cantidad de par de unos. Entonces, en este caso, este tipo de información sí la puede recuperar. O sea, no puede corregir el error cuando no sabía dónde estaba, pero si sabe dónde estaba el problema, o sea, si sabe que había un huequito acá que le faltó conseguir un dígito, lo puede encontrar. Entonces, en este caso, sabe efectivamente que el mensaje enviado es ese que está ahí. Bueno, siguiente pregunta es si siempre que haya errores la computadora lo va a detectar. Dijimos, si hay un error, mirando este control de paridad, hace que salte ese error. Ahora, si hay 2 errores, como en este caso, fíjense que acá yo estoy cambiando 2 dígitos. Un 1 pasa a 0 y un 0 pasa a 1. Si yo cambio 2 dígitos, cambio 2 veces la paridad, o sea que vuelvo a tener una cantidad par de unos. Entonces ahí la computadora no se va a dar cuenta que hubo error, porque cuando chequee si la cantidad, cuando haga el chequeo de ver si el mensaje tiene una cantidad par de unos, le va a dar bien. Entonces en este caso no se puede dar cuenta. Esto lo que pasa es que este código tiene poca información extra. Fíjense que tiene un único dígito extra que le está poniendo. Entonces, si hay un error, se puede detectar. Si hay más de un error, no necesariamente se puede detectar que hay un problema. Si hubiera 3 errores, la computadora de vuelta se va a dar cuenta que algo está mal. Pero si hay 2 o si hay 4, o si hay una cantidad par de errores, no se va a dar cuenta. Entonces, lo que puede estar seguro es si hay uno. Eso es bueno porque en realidad esto se usa cuando uno espera que haya pocos errores. O sea, se espera que en cada tira de determinada longitud, que es lo que chequee la computadora, no va a haber más que un error. O sea, se espera que las cosas se transmiten bastante bien. Entonces, en ese contexto, igual, detectar un error está bueno. Bueno, códigos conocidos que usan esta idea de dígito de control. Códigos que todos conocemos, que los vemos todo el día. Primer código que todos conocemos que vemos todo el día, el código de los productos. Los productos que uno compra en el supermercado tienen un código de barras que abajo tiene unos numeritos. Esos numeritos es un código que usa un dígito de control. Ahora voy a hablar un poquito más de este código. Los ISSN, ISBN de las revistas y de los libros también son códigos que usan un dígito de control. Cuestión que si se pierde, como vimos antes, se pierde un dígito en el camino, se puede recuperar. Si hay un error, se puede detectar. Los números de tarjeta de crédito también tienen un dígito de control. Cuestión que si uno pone el número de tarjeta de crédito en una página web, por ejemplo, y le pone un dígito mal, va a saltar que es un número inválido, porque no cumple el control que tiene que cumplir con el dígito de control que se le agrega. Y el email de los teléfonos celulares, que es un numerito que tiene asociado cada aparatito, cada celular tiene asociado un número que uno lo puede buscar en su celular, tecleando esto que está acá, asterisco, numeral 06 numeral, sale un número que dice email tanto, eso es un número que está unívocamente asociado al celular y que sirve, por ejemplo, cuando uno quiere que se bloquee un celular, por ejemplo, porque se lo robaron. Entonces, con ese numerito se lo bloquea y entonces el celular que tiene ese email ya no se puede conectar a ninguna red móvil. Esto en un mundo ideal que con eso alcance, digamos. Pero en principio se bloquea, después capaz que alguien lo logra desbloquear. Pero en un mundo ideal, esa es una de las utilidades del email. Y ese numerito también se fabrica con una codificación que tiene que ver con el teléfono y un dígito de control, como vimos antes. Entonces, ¿cómo funcionan estos? Lo voy a contar en el código de los productos, los otros son parecidos, y a su vez esto es parecido a lo que hablamos antes del dígito de control de paridad. Pero bueno, acá no es paridad, ¿no? Porque estos códigos de productos tienen numeritos, dígitos del 0 al 9, no tienen ceros y unos nada más. Bueno, el dígito de control es el último dígito que aparece acá en el código. Los primeros dígitos tienen que ver con el país de origen, la empresa que lo fabrica, el producto que fabrica, y después tiene un dígito adicional que es este dígito de control. Bueno, ¿cómo se determina este dígito de control? O sea, ¿cómo se arma este código? Una vez que yo conozco todos estos números, ¿cómo se le agrega? ¿Por qué 9 y no otro número? Porque es 9 el control.
Entonces, la cuenta que se hace es así. Se parten todos los primeros dígitos, se miran por un lado los que están en las posiciones impares, se suman todos esos. Después se miran los que están en las posiciones pares, 2, 4, 6, se suman todos esos y al resultado se lo multiplica por 3. Después, estos dos numeritos a su vez se suman y lo que se hace ahora es agregarle un dígito de control. En este caso, toda esta cuenta terminó dando 111. Lo que se hace es agregar un dígito de control para que ahora la suma total sea múltiplo de 10. O sea, que la suma total termine en 0. Entonces, en este caso, que daba 111, para que termine en 0 la suma total, le tengo que agregar un 9. Y ese es ese 9 que está ahí. Entonces, fíjense que es muy parecido al del control de paridad. En vez de control de paridad, sería control de ser múltiplo de 10. Y tiene acá una sutileza, que es este por 3, de diferencia con el anterior. Que esto en realidad lo que hace es permitir detectar algunos errores más que si no se hiciera. Uno podría hacer que la suma total sin multiplicar nada por 3 sea múltiplo de 10. Pero al hacer este de por 3 puede detectar un poquito más de errores. Por eso está este por 3. Pero bueno, entonces este código, para detectar errores funciona igual que antes. Si yo recibo si el código era este y recibo este que está acá, recibo, ¿qué quiere decir? ¿Esto código cómo se usa? Por ejemplo, la cajera del supermercado pasa el producto por la maquinita de leer códigos. Entonces, si algo pasó y se leyó mal, por ejemplo, acá fíjense que lo que yo hice es cambiar este 3 por un 8. ¿Sí? Eso sería a la vista humana, pero a la vista computadora pueden pasar otras cosas. Si se leyó mal la maquinita, le salta un error, porque si leyó un poquito mal, lo que típicamente pasa es que leyó un dígito mal. Y entonces lo que no va a pasar es que no va a cumplir este control de ser todo múltiplo de 10. Entonces, en este caso, cuando uno hace el chequeo, hacemos la cuenta de antes, era sumar los dígitos de las posiciones impares, sumar los dígitos de las posiciones pares y el resultado multiplicarlo por 3, sumar todo, sumarle el dígito de control, y en este caso da 125, no termina en 0, no es múltiplo de 10, entonces salta, acá hay un error. Bien, entonces estamos como antes, este código permite detectar exactamente un error, o sea, si pasó un error y solo uno, está todo bien, lo vamos a detectar. Si hay 2 o más errores, no lo vamos a detectar, es el mismo en general, en algunos casos particulares sí, pero en general no. Y si detectamos que hay un error, aún sabiendo que es 1, no lo podemos corregir de vuelta por el mismo motivo de antes, porque podría estar en muchas posiciones distintas el error. Y eso mismo le pasa a todos estos otros códigos que mencioné antes, porque usan el mismo principio del dígito de control. Bueno, entonces ahora uno tiene, hasta acá tenemos algunos códigos conocidos que nos permiten detectar errores. Pero hasta ahora todo lo que vimos, a lo sumo sirve para recuperar alguna información que se borró, pero no sirve, todavía no alcanza para corregir un error que uno no sepa dónde está. Entonces, ahí el problema es que tenemos muy poca información redundante. Para poder corregir errores necesitamos más redundancia que un dígito de control. Entonces, un método muy simple que voy a presentar acá, que es lo primero que a uno se le ocurre, pero que es muy ineficiente, es repetición. Si yo quiero mandar este mensaje que tiene 2 ceros y 2 unos, lo que puedo hacer es, en vez de mandar 0, 1, 1, 0, cada dígito lo mando repetido 3 veces. Así. El 0 pongo 0, 0, 0, el 1, 1, 1, 1 y así. ¿Por qué 3 veces? ¿Cómo uso ese que está 3 veces para corregir un error? Si hay un error en algún lugar, por ejemplo que tiene un error acá, bueno, primero, obvio que me doy cuenta que hay un error, porque si yo sé que cada dígito tiene que estar repetido 3 veces, y acá tengo una terna que es 1, 0, 1, eso seguro que no era lo que me mandaron, porque lo que me mandaron no podía tener 1, 0, 1, tenía que tener 3 dígitos iguales. Por otro lado, si ahora yo soy la computadora y automáticamente hago lo siguiente. La computadora, ¿qué es lo que hace? Recibe esto, hay un error. ¿Qué es lo que hace? De cada terna
se queda con lo que aparece más veces. Entonces, acá aparecen 3 ceros, obvio me quedo con un 0. Acá aparecen 2 unos y un 0, la computadora toma 1. Acá toma 1, acá toma 0. O sea, lo que hace es decodificar por mayoría, digamos. Toma lo que aparece más veces. Entonces, si las cosas las mandé 3 veces y hubo un error, me quedan 2 dígitos que están bien, entonces la computadora va a tomar ese como válido. Entonces, en este caso, tenía 1, 0, 1, como hay 2 unos, toma un 1 y recupera el mensaje que quería mandar originalmente. Esto muestra un poco por qué 3 y no 2, porque si yo mandara todas las cosas 2 veces, que parece que también estoy repitiendo un montón, pero si mando cada dígito 2 veces y acá hubiera mandado 1, 1 y después se cambiaba a 1, 0, ya ahí la computadora no puede decidir 1, 0, ¿qué era? ¿1 o era 0? Aún sabiendo que había poquito error, que era un solo dígito que estaba mal, no sabe cuál de los dos está mal. Entonces, por eso 3. Bueno, entonces acá vemos que uno puede siempre hacer algo para corregir un error. Corregir así, repitiendo muchas veces y tomando la mayoría. Y eso siempre me va a recuperar el mensaje correcto, siempre que haya habido exactamente un error. De vuelta, si hay 2 errores o más, esto ya no siempre me alcanza para corregir. Porque, fíjense, si yo lo que quería mandar era 1, 0, entonces mandé el 1 repetido 3 veces y el 0 repetido 3 veces. Pero acá se arruinó este 1 y se cambió a un 0, acá se arruinó este 0 y se cambió a un 1. Y acá, en realidad hubo 2 errores, pero en distinto lugar. Los 2 errores están acá y se cambiaron a 2 unos. Entonces la computadora recibe esto y dice 1, 0, 1. Aparece el 1 más veces, lo interpreto como 1. 0, 0, 1, aparece el 0 más veces, lo interpreto como 0. Bien. Entonces acá recuperó lo que tenía que recuperar. En cambio acá no, porque acá también hubo 2 errores, pero están demasiado juntos. Están en el mismo bloque. ¿Qué pasó? La computadora viene acá, tiene 3 unos, dice, esto es un 1. Viene acá, dice, tiene 2 unos, esto es un 1. Pero no era un 1. Lo que pasó es que había 2 errores que estaban aceptando el mismo pedazo de lo que quería recuperar. Entonces, esto anda bien para recuperar, para arreglar un error o arreglar errores que están en bloques diferentes, pero no anda para más de un error en el caso general. Y la desventaja grande que tiene esto, a los fines prácticos, para usarlo en la vida real, es que uno tiene que mandar muchísima información. O sea, de vuelta, piensa en el caso extremo de un satélite mandando cosas, que eso es caro, que lleva tiempo. No quiere mandar todo 3 veces. El problema de esto es que, si bien es bastante bueno, requiere mandar mucha información. Entonces, las matemáticas, siguieron pensando otras estrategias para resolver este mismo problema. O sea, cómo corregir un error, pero sin necesidad de triplicar la cantidad de información a enviar. O sea, ahorrando redundancia. Entonces, ¿cómo nos podemos ahorrar redundancia? Tenemos que hacer otra estrategia. Ya esto de repetir 3 veces va bárbaro, pero no, es demasiado. Entonces dijeron, bueno, una posibilidad de contar un código medio de juguete que tiene que ver, en un caso chiquitito, que tiene que ver con, de vuelta, la idea de control de paridad. Pero control de paridad, habíamos dicho, si yo ponía un dígito de control solo, con eso no me alcanzaba nunca para corregir errores. Entonces, hay que poner un poco más de redundancia. Tampoco vamos a poner triple como antes, pero lo que hacemos, bueno, digamos que la información a mandar es esta tira de 9 números que están acá. Entonces, los ponemos en una tabla de 3×3. Y ahora le agregamos un dígito de control de paridad para cada fila y para cada columna, con el mismo criterio de antes. Agregamos redundancia, entonces todo este borde es toda información redundante, que lo que hace es el control de paridad de cada fila y de cada columna. De manera que ahora en cada fila y cada columna haya una cantidad par de unos, el mismo criterio del principio. Entonces, la primera, acá habían 2 unos, que es par, entonces agrego un 0. Acá había 2 unos, agrego un 0. Acá había un 1, entonces agrego un 1. Y lo mismo por columnas. Acá había un 1, agrega un 1. Acá había 2 unos, agrega un 0. Acá había 2 unos, agrega un 0. Y finalmente este para que todo sea par. Entonces, la idea es que estoy agregando bastante más información redundante que un solo dígito de control. Estoy agregando varios. Y ahora, ¿por qué esto sirve para detectar y corregir un error? Bueno, la parte de detectar supongo que ya me van a creer porque es el mismo criterio que lo vimos al principio. Cuando yo reciba
Bueno, antes de seguir, acá estaba diciendo que, lo que dije antes, que este tablero, cualquier tablero posible enviado, o sea, cualquier mensaje enviado va a tener la propiedad de que todas las filas y todas las columnas tienen una cantidad par de unos. Esa es la propiedad importante que tiene y que es lo que sabe la computadora, que tienen todos los posibles mensajes que le puedan mandar. Una cantidad par de unos en cada fila y cada columna. Entonces, ahora sí, pasemos a cómo detectar y corregir. Decía, lo de detectar ya lo sabemos. Si yo recibo ese tablero que está ahí, acá ya me salta a la vista que hay un problema. Porque ahí veo una cantidad impar de unos en esta fila. Pero ¿cómo lo puedo corregir? O sea, ¿cómo detectar y corregir? Entonces, primero, la computadora va haciendo los chequeos, los controles de paridad por todas las filas. La fila 1, la fila 3 y la fila 4 le da bien. La fila 2 le da mal. Entonces, suponiendo que hubo un único error, ¿no? Estamos siempre en el contexto de pensar que los errores son pocos. Uno espera que sea como mucho un error lo que ocurrió. Entonces, suponiendo que hubo como mucho un error, ¿cómo lo puedo corregir? Entonces digo, acá a la computadora le saltó que en esta fila había un problema. Pero también está la posibilidad de mirar por columnas. Si uno mira esto mismo por columnas, ¿qué pasa? La columna 1 tiene 2 unos, la 2 tiene 2 unos, la 4 tiene 2 unos, pero la columna 3 tiene un 1. No puede ser, porque todas las columnas tenían que tener una cantidad par. Entonces, hay un error seguro en esta fila y hay un error seguro en esta columna. Porque la segunda fila está mal y la tercera columna está mal. Entonces, todos jugamos alguna vez a la batalla naval. ¿Dónde está el error? Acá. Y entonces la computadora lo corrige. Lo encuentra y una vez que lo encontró, cambia ese 0 por un 1 y ahora tiene el mensaje original. Todo lo del borde, que era todo redundante, lo puede tirar y se queda con el mensaje original. Ahí escrito como una tira, ¿no? Vuelve a deshacer lo que había escrito así en fila, lo vuelve a deshacer y tiene el mensaje original. Bueno, entonces este código de control de paridad, que ya es dos-dimensional, digamos, por filas y por columnas, corrige un error. Si hay dos o más errores, de vuelta, estamos con el problema que no lo va a poder corregir. Porque podría haber dos errores en la misma fila, y entonces todos los controles de paridad le van a dar bien, porque ya habíamos visto que si cambiamos dos dígitos, sigue teniendo la paridad buena, sigue siendo una cantidad par de unos. Entonces, si hay dos errores, por ejemplo, en una misma fila o en una misma columna, eso no lo puede corregir, porque no va a encontrar la fila o no va a encontrar la columna donde está el error. Y lo que tiene de bueno esto, que si bien corrige un solo error, igual que el código este que vimos de repetición hace un rato, la ventaja que tiene es que manda mucha menos información. En el caso particular de este mensaje que veíamos recién, que tiene 9 caracteres, en el primer caso teníamos que mandar 27 caracteres, porque cada uno había que repetirlo 3 veces, mientras que en este caso tenemos que mandar solamente 16. Y esto, si uno mira las tiras más largas, decrece más, o sea, se nota más el decrecimiento. De 27 a 16 es bastante, pero sí. O sea, la idea es... perdón, me fui. O sea, la idea es que esto es una cantidad de veces el tamaño de esto, pero esto que está acá adentro, esto es como un cuadradito, esto es como 2 veces la raíz cuadrada de la cantidad. Bueno, o sea, es mucho menos. Es un orden más pequeño. Entonces... Bueno, ahora, resumiendo ahí un poco, ¿por qué estos códigos que estuvimos viendo detectan estos muy sencillitos? Primeros que vimos, detectan y corrigen errores. La primera cosa importante que dijimos es, bueno, los mensajes que la computadora puede recibir son cosas que tienen una determinada propiedad. Por ejemplo, tiras de ceros y unos que tienen una cantidad par de unos. Por ejemplo, los códigos de productos que al hacer una cuenta tiene que dar múltiplo de 10. O sea, todos los mensajes posibles están en un determinado conjunto. Es como cuando uno habla, o cuando uno lee. Si uno lee una tira de letras que no tiene ningún significado para uno, ¿por qué no tiene ningún significado? Porque no es una palabra del idioma, uno sabe que hay un error en esa tira de letras. Bueno, acá es lo mismo. Hay un conjunto posible de mensajes, que eso es lo que se llama el código en esta teoría, este conjunto C, que son los posibles mensajes que se pueden mandar, que tiene una cierta propiedad. Entonces, ¿cómo la computadora detecta el error? Cuando lo que recibe es una cosa que no está en ese conjunto C. Por ejemplo, si el conjunto C
eran tiras de 8 números, todos ceros o unos, que la suma es par, porque por ejemplo estaba poniendo un dígito de control de paridad. Si la computadora recibe este mensaje, cuando hace la suma le da 3 unos, o sea, le da 3, y dice, entonces, como esto no pertenece al conjunto, entonces hay un error. Entonces, en este ejemplo de control de paridad, perdón, que me fui, en este ejemplo de control de paridad, la suma esta es lo que me define el conjunto C. Entonces, pertenecer o no pertenecer al conjunto tiene que ver, o sea, si se cambia exactamente un lugar, que esto es lo que pasaba. ¿Por qué podía detectar un error? Porque si se cambia exactamente uno de los dígitos del mensaje, el elemento nuevo ya no estaba en el conjunto C, porque ya no cumplía la propiedad de tener suma par. Entonces, detecta un error, porque al haber un error, el elemento deja de pertenecer al conjunto. Bueno, ¿y hasta cuántos errores se pueden detectar? ¿Y de qué depende de eso? Bueno, la idea, y esto tiene que ver un poco también con lo que hablábamos de la redundancia, o bueno, ahora en estos términos de conjuntos, es que si en el conjunto de posibles mensajes, 2 mensajes posibles son bastante distintos, entonces cuando haya poquitos errores, en función de lo distintos que sean, uno se va a dar cuenta que eso que está viendo no es un posible mensaje porque no se parece a ninguno de los mensajes posibles. Porque no es igual, en realidad se parece, pero no es igual a ninguno de los mensajes posibles. Lo digo de nuevo porque lo dije medio mal. Lo que digo es, si todo el conjunto de mensajes, entre sí, los mensajes son bastante diferentes, cuando uno recibe un mensaje que tiene un error o 2 errores, poquitos errores, se da cuenta que, por un lado, puede detectar el error, como vimos antes, por no pertenecer al código, y por otro lado, no puede pertenecer al código porque para pasar de un mensaje a otro del código, tengo que cambiarle muchos lugarcitos. Entonces, si se cambió uno o se cambiaron 2, entonces no va a pertenecer al código y entonces lo va a detectar. A lo mejor con este ejemplo lo puedo visualizar un poco mejor. Este era el ejemplo de la triple repetición. Acá los posibles elementos son... Estoy haciendo un código de triple repetición para mandar 2 dígitos. Entonces tengo que mandar 6. Cada uno de estos 6 va a ser un 0 o un 1, pero los 3 primeros van a ser siempre iguales y los 3 últimos van a ser siempre iguales. Entonces, los posibles mensajes que se pueden recibir en este código son estos 4 que están acá. Entonces, cuando yo decía que 2 mensajes son bastante distintos, en este caso, bastante distintos quiere decir que 2 mensajes difieren en por lo menos 3 lugares. Entonces, si hay hasta 2 errores en la transmisión de un mensaje, si hay hasta 2 errores, se van a cambiar 2, pero al cambiar 2 de estos dígitos no puedo obtener ninguno de los otros, porque cualquier otro difiere en 3 del original. Entonces, si se cambian solo 2, no puedo obtener ningún otro. Entonces, 2 errores hacen que automáticamente el elemento nuevo no sea un mensaje válido. Entonces, este código va a detectar que hubo errores hasta 2 errores. Si las cosas difieren en 3 lugares, hasta 2 errores me va a saltar que no es válido. Porque para ser otro posible tendría que tener 3 diferencias. Bueno, entonces, en general, la idea es que cuantas más diferencias, mejor. Y esta es la idea que tuvo Hamming, que era el protagonista, ¿se acuerdan al principio de la película? Que estaban Shannon y Hamming trabajando en Bell, Telefonía Bell. Bueno, la idea que tuvo es mirar la distancia entre 2 mensajes cualesquiera. Entonces definió una distancia que es contar en cuántos lugares difieren. Entonces, por ejemplo, entre estos 2 mensajes que difieren en las posiciones que están de color rojo, la distancia es 2, porque difieren en 2 lugares. Los otros lugares son iguales. Uy, ya, me fui mucho. Entonces, una vez que tengo que sé medir la distancia entre 2 elementos, puedo medir la distancia mínima entre todos los pares posibles de elementos. Eso es lo que se llama la distancia mínima del código. O sea, ¿cuánto es lo mínimo en que pueden diferir 2 elementos del código? 2 posibles mensajes que yo vaya a enviar. En el caso del control de paridad,
el control de paridad tiene... Bueno, estoy haciendo un lío con el pasador de slides, discúlpenme. Acá voy. El control de paridad tiene distancia mínima 2. ¿Por qué? Para que dos palabras distintas tengan la misma paridad, tienen que haber cambiado por lo menos 2 lugares. Si cambia un 1 a 0 o un 0 a 1 y nada más que 1, cambió la paridad. Para que se mantenga la paridad, tienen que haber cambiado 2. Entonces la distancia mínima es 2. Y en ese caso detecta un error. El código de triple repetición es el que vimos recién, que tiene distancia mínima 3 y detecta 2 errores. Y bueno, en general, si la distancia mínima de un código es un cierto valor D, ese código va a detectar hasta D-1 errores. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si a un mensaje en el camino de ser transmitido o ser guardado se le cambian D-1 lugares, ese mensaje ya no va a poder pertenecer al código, entonces va a saltar que tiene un error. Bueno, y lo mismo, la misma idea de distancia sirve para pensar cuántos errores puede corregir un código. Entonces, en el caso de que uno tenga un código con distancia mínima por lo menos 3, como era el código de repetición, en el código de repetición lo teníamos hace un ratito, que era el que uno repetía 3 veces cada cosa. Entonces, 2 posibles mensajes diferían en 3 lugares. Entonces, la distancia mínima era 3. Bueno, cuando eso pasa, cuando haya una distancia mínima entre 2 elementos posibles, mayor o igual que 3, si hay un error, digamos que en vez de tener, yo quería mandar este mensaje y tuvo un error y recibió este otro la computadora. La computadora se fija cuál es el elemento que está más cerca del que recibió. La computadora obviamente no sabe cuál es C y cuál es C'. Mira, tiene sabe cuáles son todos los posibles mensajes y el que tiene es este rojito. Pero entonces busca de todos los posibles mensajes que puedan ser, cuál es el que está más cerca. Bueno, el que está más cerca está a distancia 1, si hubo un error. Y cualquier otro, si la distancia entre cada par era mayor o igual que 3, cualquier otro va a estar a distancia por lo menos 2 del rojito este. Entonces, la computadora cuando busca el que está más cerca, efectivamente encuentra el único que está a distancia 1. Y por eso puede corregir ese error. Esta idea, obviamente, con uno es fácil, es la misma idea para distancia más grande. Si la cantidad de errores en este dibujito, acá están 6C', bueno, hay más, ¿no? Pero digamos que estos son los que están más cerquita del que recibió la computadora, que es el rojo. Ahora, el rojo acá viene de este C, pero tuvo una cantidad T de errores que es grande. Entonces está bastante lejos de C. Está bastante lejos y a su vez está bastante cerca de C'. Porque la distancia entre C y C' es bastante parecida a la cantidad de errores que hubo acá. Bueno, cuando pasa eso es que la computadora no va a corregir bien, porque acá la computadora diría que el mensaje era C', el que está más cerca, pero no era. Eso es porque esta cantidad de errores, o sea, esta distancia es muy grande respecto de esta. Para que la computadora con certeza pueda corregir el error, o los errores, si hay una cantidad T de errores, si hay una cantidad T de errores, lo que tiene que pasar es que 2 veces esa cantidad de errores sea más chico que la distancia, o lo que es lo mismo, que 2 palabras estén separadas en más que 2 veces la cantidad de errores. Cuando eso pasa, el que está más cerca del incorrecto es el original. Este otro C' va a estar más lejos, porque estas cosas no se juntan. Entonces, acá el resultado principal es que si la distancia mínima de un código es un cierto valor D mayor que 2 por T, ese T es la cantidad máxima de errores que puede corregir el código. Bueno, otros códigos clásicos. Bueno, como dije al principio, Hamming hizo un código, una familia de códigos en realidad, no un código, que esencialmente se implementa en la computadora con cuestiones de álgebra lineal con ceros y unos, digamos. Matrices, vectores, cuentas. Eso después da lugar a toda una familia más grande que son los códigos lineales, que tienen que ver con mirar cuestiones de álgebra lineal. Y después otra familia de códigos que surgió no demasiado tiempo después, son unos códigos que se construyen usando polinomios. Polinomios sobre cuerpos finitos, dice acá. Si alguien nunca escuchó la palabra cuerpos finitos, no se preocupen.
Es polinomio y trabajando con finitos elementos, no trabajando con todos los números reales, sino trabajando en un lugar más chiquito que tiene finitas cosas. Piense que la computadora no puede manejar todos los números reales a la vez. Entonces, esta familia de códigos, de hecho, una subfamilia de estos códigos, que son los códigos de Reed-Solomon, y acá estoy poniendo a estos señores, Irving Reed y Gustav Solomon, en particular, porque estos códigos, si bien nacieron ahí en los años 60, como dice acá el slide, estos códigos todavía se siguen utilizando en muchas cosas de la vida cotidiana. Estos códigos son los códigos que se empezaron a usar en los 60, después tuvieron mucho uso para corrección de errores en discos compactos y DVDs, y se siguen usando en otros lugares con otros métodos de almacenamiento posibles, por ejemplo, para guardar cosas en servidores, y también en comunicaciones satelitales, y hoy por hoy los usamos todo el tiempo en lo que son los códigos QR. Entonces, en estos códigos de Reed y Solomon, si bien, como decía, son códigos que vienen de hace mucho tiempo, son cosas que se usan y se van haciendo cosas cada vez, quizás se combinan con otros códigos y qué sé yo, pero esta idea de usar polinomios sobre cuerpos finitos resultó ser una cosa muy poderosa y condujo a códigos que son buenos para corregir errores, para detectar errores y sobre todo para corregirlos. No sé cómo estoy de tiempo. ¿No? 10 minutos. Bueno, entonces les cuento un poco la idea de estos códigos, ya que me dicen acá que tengo un tiempo para contar la idea. Entonces, la idea de estos códigos, como decía, es usar polinomios. Voy a tratar de contar la idea, pero no me voy a detener en cuentas. Por ahí las ven pasar un poco en la pantalla, pero no se preocupen. Entonces, ¿qué es un polinomio? Un polinomio es una expresión así, donde hay una variable x y hay unos numeritos que van multiplicando a potencias de x y esas después se suman. El polinomio tiene un grado, que es la potencia más grande que aparece de x. Por ejemplo, este polinomio, 2 por x menos 3, tiene grado 1. Este polinomio, x al cuadrado menos 4 por x más 2, tiene grado 2. Y un polinomio uno lo puede pensar como una función también, que uno le da valores de x y me devuelve un valor p de x. O sea, evaluar. Uno el polinomio lo puede evaluar. ¿Qué es evaluar? Es reemplazar la x por un valor y hacer la cuenta. Entonces, en este polinomio reemplazo la x por un 4, hago la cuenta, el polinomio evaluado en 4 es 2 por 4 menos 3, que me da 5. Al otro polinomio lo evalúo en algún valor que yo quiera, es reemplazar la x por ese valor y hacer toda la cuenta. Donde sea x pongo el valor. Y cuando uno hace esto, le puede dar, ahora por un ratito pensemos que le doy valores a x en los números reales, tengo una función de esas que uno sabe dibujar. Uno sabe hacer un gráfico de la función. Y tienen estos grafiquitos simpáticos. El polinomio 2x menos 3 me da una recta, este polinomio me da una parábola. Bueno, pero a su vez, esto me permite pensar un poco geométricamente, aunque después, como dije, no voy a trabajar sobre todos los números reales, pero me permite tomar esta idea original porque ya viene de hace mucho tiempo, de que dados dos puntos, hay una única recta que pasa por ellos. ¿Eso qué quiere decir? A nivel polinomio, quiere decir que acá, esperen que estoy haciendo lío. A nivel polinomio quiere decir que si yo doy dos valores del polinomio en dos lugares, eso me determina unívocamente un polinomio de grado menor o igual que 1. O sea, una función lineal está definida, lo estoy poniendo en términos ahora de funciones, para que alguna vez escucho hablar de esto, está definida por estos dos valores. Bueno, esa idea se lleva a polinomios de grado no necesariamente 1. Y eso es lo bueno. Esto se puede extender, por ejemplo, si yo tengo 3 puntos, digamos 3 puntos con primeras coordenadas diferentes y no alineados, va a haber una única parábola que pasa por esos 3 puntos. Eso es lo mismo que decir que si yo ahora tengo un polinomio de grado menor o igual que 2, va a quedar determinado por los valores en 3 lugares, en 3x1, x2 y x3 que sean diferentes. Si yo conozco los valores del polinomio en 3 lugares diferentes, es como conocer esos 3 puntitos azules que están ahí. Entonces va a haber un único polinomio de grado menor o igual que 2, que bueno, si los puntos estaban alineados, o sea, si yo tengo los 3 valores y justo resultaban puntos alineados, tendré una recta. Si no, tendré una parábola, un polinomio de grado 2.
asociado. Bueno, entonces esta idea es, la que lleva es que uno puede pensar indistintamente en el polinomio como los coeficientes o en el polinomio como el resultado de sus evaluaciones en algunos lugares. O los puntitos del gráfico. Entonces, por ejemplo, acá, si yo quiero transmitir este mensaje, 102, ¿cómo se arma el código de Reed-Solomon? Entonces, un ejemplo de juguete de código de Reed-Solomon. Los códigos de Reed-Solomon no son con este caso de juguete que yo voy a poner acá, pero pensemos que nuestros posibles caracteres son, o nuestros posibles valores son 0, 1, 2, 3 y 4. Los números del 0 al 4. Entonces, tengo un mensaje posible formado por números del 0 al 4 y que tiene 3 lugares. Estoy hablando de 3 lugares porque dije que le voy a asociar un polinomio. En este caso le voy a asociar el polinomio que tiene esos numeritos como coeficientes. 1, 0 y 2. El polinomio es 1 por x cuadrado más 0 por x más 2. O sea, x cuadrado más 2. Ese es mi polinomio. Entonces, para armar el código de Reed-Solomon, en vez de mandar esta información, voy a mandar los valores que toma el polinomio en 0, 1, 2, 3 y 4. Bueno, en realidad un poquito distinto. Voy a mandar el resto de dividir por 5 esos valores. Bueno, en 0 el polinomio vale, hago la cuenta, vale 2, tiene el resto 2. En 1 hago la cuenta, vale 3, el resto es 3. En 2 hago la cuenta, me da 6. 6 lo cambio por un 1, que es 6 es 5 más 1, o sea, el resto de dividir por 5, si divido por 5 me sobra 1. En 3 me da 11, de vuelta si lo divido entre 5, como 10 es múltiplo de 5 me sobra 1. Y en 4 me da 18, que como 15 es múltiplo de 5 me sobran 3. Bien, entonces lo que hace la computadora es construir a partir de este mensaje este otro, que tiene 5 lugares. Pero claramente nosotros, como por lo que nos convencimos antes, el polinomio que da lugar a estos 5 valores, que es este x cuadrado más 2, que tenía grado menor o igual que 2, en este caso 2, está determinado por 3 de los valores. Si yo estoy mandando 5, ahí estoy poniendo 2 valores redundantes. Y esos 2 valores redundantes son los que permiten corregir y detectar errores. Por ejemplo, y recuperar información también. En este caso, si yo tengo esta era la tira que quería mandar, y digamos que se borraron 2 números que están por ahí, que se perdieron en el camino, que no los pude guardar, no los pude transmitir, ¿puedo recuperar de todas maneras el polinomio original? Y con el polinomio original 1, 0, 2, que era el mensaje original. Y bueno, me fijo, ¿qué es lo que yo sé? ¿Cómo son? Lo importante siempre acá es pensar cómo son todos los posibles mensajes enviados. ¿Cómo era un mensaje? Era agarrar un polinomio, que en este caso no sé cuál es, y evaluarlo en 0, en 1, en 2, que se me perdió, en 3 y en 4, y quedarme con el resto. El polinomio que estoy buscando es una cosa así. A, B y C son los 3 numeritos que quiero saber quiénes eran, que eran los que estaban en los coeficientes. Y al polinomio le pasa todo esto. Esta es la información que a mí me quedó. Se me habían perdido 2 por el camino, pero lo que me quedó son estos 3. Bueno, si los convencí hace un rato, con esos 3 puedo recuperar el polinomio, porque tengo un polinomio de grado menor o igual que 2, del cual conozco 3 valores. Bueno, uno hace muchas cuentas, no muchas, algunas, y obtiene este polinomio que está acá. Este proceso que estoy haciendo acá es una cosa de matemática que se llama hacer interpolación. O sea, yo conozco el valor de los polinomios, del polinomio en algunos lugares, y con esos valores reconstruyo los coeficientes. Entonces, ese proceso, en este caso, me permite reconstruir los coeficientes y con esos coeficientes el mensaje original, que era el 1, 0, 2. Bueno, y lo último, ¿qué pasa con respecto a detectar y corregir errores? Lo anterior era qué método tengo, un procedimiento para recuperar, y ese procedimiento, dijimos, me lo da la interpolación del polinomio. Ahora, sí, ¿cómo detecto y corrijo errores? Digamos acá, obvio que antes, voy a retroceder un poquito porque como fui un poquito rápido en el sentido de que, me olvidé de decir algo importante, si yo perdía un poquito más de información ya no recuperaba nada. Si a mí me quedaban 2 nada más, perdí. O sea, tengo que tener, no perder tanta información. O sea, tampoco es magia, Reed-Solomon. Bueno, entonces ahora acá tengo este mensaje enviado, este es el mensaje recibido. Bueno, obviamente si estoy viendo el enviado y el recibido sé que hubo un error, pero la computadora solo está viendo el que recibe, ¿no? Siempre esto es lo mismo. ¿Cómo hace la computadora para detectar si hay un error? Bueno, de vuelta,
la computadora sabe que el mensaje viene de un polinomio de grado menor o igual que 2, que fue evaluado en todos estos lugares y que al tomarse el resto de la división por 5 le dio supuestamente estos 5 números. Entonces la computadora dice, bueno, vamos chequeando. ¿Por qué? Yo sé, de vuelta, que cualesquiera 3 de estos me tendrían que devolver, me tendrían que permitir reconstruir el polinomio original del cual provienen. Ese polinomio que era x cuadrado más 2. Bueno, la computadora no sabe que era x cuadrado más 2, pero sabe que había un polinomio que dio lugar a todos estos números. Bueno, entonces dice, bueno, agarro los 3 primeros, 2, 1, 1, y me busco el polinomio. ¿Cómo se lo busca? Con todo lo que vimos en la anterior, con la interpolación. Se lo encuentra, es este polinomio que está acá. Créanme que yo hice la cuenta, capaz que la hice mal, pero si no la hice mal, es ese que está ahí. El polinomio que hace que cuando lo evalúo en estos valores y miro el resto en la división por 5, da como resultado 2, 1 y 1. Bueno, ahí tengo un posible polinomio. Si fuera que no hubo ningún error, sería este el polinomio. La computadora dice, bueno, pero yo tengo más información, sigamos mirando. Tomemos otros 3 números y busquemos cuál era el polinomio. Entonces mira esos 3. El primero, o sea, mira en 0, el valor en 0, el valor en 1 y el valor en 3. Y dice, bueno, esos tendrían que ser los restos de evaluar el polinomio, los restos de la división por 5 de la evaluación del polinomio en 0, en 1 y en 3. Reconstruye el polinomio haciendo una interpolación y le da este que está acá. ¿Qué pasó? Algo estaba mal, porque le dieron 2 polinomios distintos. Si estaba todo bien, no importa cuáles 3 valores elija, es como que tiene una parábola que tenía 5 puntos dibujados, no importa cuáles 3 elija, están todos en la misma parábola. Bueno, acá eligió los primeros 3 y le dio este polinomio. Eligió los otros 3, le dio este. Bueno, detectó que hay un error. Ahí dice, hay un error. Siguiente pregunta. ¿Lo puede corregir automáticamente? O sea, ¿lo puede corregir la computadora misma el error? Y bueno, sigue buscando, sigue calculando polinomios. Acá yo tengo 5 datos, 5 valores, con conocer 3. Cada terna me determina un polinomio. De entre estos 5 hay 10 maneras diferentes de elegir 3. Calculo los 10 polinomios y ahí están. No. Ahora sí, ahí están. Los 10 polinomios. Y fíjense, de esos 10 polinomios, hay uno que aparece 4 veces. Entonces la computadora vuelve a su política de me quedo con el que aparece más veces. Y justamente el que aparece más veces será el correcto. Entonces, esto está... ¿Por qué hay uno que aparece muchas veces? Porque acá había un solo error. De vuelta la idea de si hay poquitos errores, todavía si había un solo error, quedaron 4 lugares que estaban bien. En este caso, el que tenía error era este, los otros 4 estaban bien. Entonces, cualquier terna que se arma con esos 4, me va a dar el polinomio correcto. O sea, ese va a aparecer 4 veces. Y después, en realidad se puede, si uno lo piensa un poco, se convence que cualquiera de los otros va a aparecer una sola vez, en este caso. En general, ¿cuántas veces va? O sea, la idea es que la información redundante que uno tiene que poner sea tal para que el correcto aparezca muchas veces cuando se hace esta interpolación. Bueno, esta es la idea que propusieron originalmente Reed y Solomon, así, haciendo todas las interpolaciones, buscando por la mayoría. Se va a detectar el error porque este código tiene distancia mínima 3, porque 2 polinomios de grado menor o igual que 2 pueden compartir a lo sumo 2 valores. Entonces tiene que haber, si 2 mensajes vienen de 2 distintos, tienen que tener 3 diferencias por lo menos. Pero bueno, este fue un ejemplo de juguete. Los códigos de Reed y Solomon no se hacen con los números 0, 1, 2, 3, 4, se hacen con alfabetos más grandes, se llaman cuerpos finitos con muchos elementos. Y entonces tiene la capacidad de corregir más que un error. O sea, acá yo lo hice en este ejemplo chiquitito, con pocos numeritos, polinomio de grado chiquito, pero en el caso general se pueden hacer con cuerpos finitos más grandes y pueden corregir más errores. Y lo que tienen de bueno estos códigos es que tienen la distancia mínima óptima en función de la redundancia que se está agregando. O sea, uno consigue que la distancia entre 2 palabras, entre 2 elementos posibles enviados, sea bastante distinta, aún agregando poca redundancia. Y bueno, y como decía, esto se usó
al principio decía, antes de empezar a contar estos códigos, que se usaba mucho para cosas de almacenamiento de datos, CDs, DVDs, guardar en discos duros, guardar en servidores, Google, Facebook, cosas que parten la información en muchas computadoras, porque las implementaciones actuales de estos códigos, que no son esta ingenua por ahí que yo conté acá, esto fue la primera implementación que propusieron Reed y Solomon, esas implementaciones son buenas para corregir errores, los que llaman errores en ráfagas, o sea, errores que están como todos juntos. Por ejemplo, piensen si uno está guardando información en varias computadoras y la redundancia está desperdigada por ahí, si una computadora deja de funcionar, con las otras que quedaron funcionando, puede recuperar información, aunque haya perdido mucha información, que es toda la que estaba en una computadora. O sea, eso sería errores en ráfaga, que estaban todos juntos. Bueno, para terminar entonces, no solo las personas cometemos errores, las computadoras también, los celulares también, hacen que no todo sea perfecto. La matemática ayuda a que estos errores se puedan detectar, estos errores no humanos que se ocurren sin que uno se dé cuenta, la computadora o el celular o el dispositivo que sea los pueda detectar y lo pueda corregir. Con más matemática, al principio vimos unos códigos usando solamente un control de paridad, después vimos que más matemática, por ejemplo, polinomios, cuerpos finitos, permitieron desarrollar mejores estrategias para hacer esto, para esto de detectar y corregir errores de manera óptima o lo mejor posible. Y lo que no hablamos y que no vamos a hablar en esta charla es que esas estrategias, después que se diseñaron en este contexto, también después se usan en otros lugares. Por ejemplo, estas estrategias que usan los códigos de Reed Solomon se usaron también en lo que ya dije al principio, que no era esta charla, que era seguridad informática. O sea, cuando uno quiere transmitir información de manera segura, es decir, que si hay un espía, un intruso, no la puede detectar. Se han usado también códigos o ideas de códigos para procesamiento de imágenes, para cosas más raras, para uno que es matemático, cosas de biología computacional, para hacer estudios de ADN. O sea, acá la idea es que se usaron esta idea de redundancia y cómo hacer para detectar algo que está mal. Se usa, por ejemplo, para hacer testeos o análisis mezclando muestras. Entonces, los análisis de ADN, que son cosas caras, se pueden hacer mejor usando estas mismas estrategias. No me voy a meter, como dice acá, esto ya es tema para otras charlas, pero un poco para contarles que la teoría de códigos no se queda en sí misma dentro de su teoría de códigos, sino que después esas estrategias matemáticas que se desarrollaron para la teoría de códigos autocorrectores también han tenido otras aplicaciones. Muchas gracias. Bueno, gracias, Gabriela. No sé si alguien tiene una pregunta, un comentario. Sí. Ahí cuando trabajan sobre cuerpos finitos, ¿no? Los cuerpos finitos tienen característica P', los primos son infinitos. ¿Hay alguna relación entre tomar un primo P arbitrariamente grande, podemos decir, no sé, 100.000 dígitos, porque podemos, y la cantidad de errores que pueda llegar a corregir? Bueno, repito la pregunta. La pregunta que me hacen acá es si tomando primos, yo decía que estos códigos de Reed Solomon usaban cuerpos finitos, y acá la pregunta que me hacen es si tomando primos más grandes es que se puede llegar a corregir más errores, y si hay alguna relación. Y bueno, la respuesta es que si volvemos a pensar lo que yo, la idea que planteé, yo la planteé con un cuerpo de 5 elementos, que era hacer aritmética módulo 5. Si uno en vez de 5 tiene un primo grande, entonces lo que tiene es más lugares donde evaluar. Y puede entonces, al tener más lugares donde evaluar, puede agregar más redundancia, y entonces con más redundancia, o sea, si uno mira polinomios de determinado grado y con más redundancia puede detectar más errores, porque la cantidad de errores que uno puede detectar o corregir tiene que ver con la redundancia que agregó. Entonces sí, agrandar el primo y agrandar el grado del polinomio permite detectar y corregir más errores. Ahora, eso en la formulación así original, evaluando en un cuerpo que sea simplemente aritmética módulo P, sería así, pero en realidad lo que se hace más es quizás fijar cuerpo de característica 2, pero con muchos elementos.
Eso es lo que funciona más rápido, quizás. Pero sí es cierto que la relación entre detección y corrección de errores, es cierto que agrandando al primo funciona mejor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. La redundancia en un QR, lo que hace el QR es un Reed Solomon, pero con otro tipo de representación de estos mismos códigos que usan polinomios. O sea, tiene, no es que hay un lugar exacto, pero es como que tiene como por acá una cosa redundante, pero tiene bastante redundancia. En realidad un QR tiene mucha redundancia y tiene que ver con estos códigos de Reed Solomon. O sea, el QR tiene unos ciertos cuadraditos blancos y negros, que blanco y negro es como ceros y unos, es lo mismo. Tiene un montón de cuadraditos que tiene que ver con la información específica que querés poner. Y después eso lo transformás en un polinomio, le haces algo de Reed Solomon y le agregás un montón de otros cuadraditos que tienen que ver con lo que le agregó esta redundancia al meter estos polinomios en el medio. ¿Y eso es correcto o está equivocado? ¡Poné tu celular! ¡Ponelo! Funciona, pero Funciona. a lo mejor le borraste uno para... No, creo que no. No era la intención. Claro. No era la intención. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Bueno, buena pregunta. La pregunta es si la cantidad de dígitos que uno quiere transmitir, si no es múltiplo no es un cuadrado de algo, o no es múltiplo, no lo puedo escribir como un producto de dos cosas, como para ponerlo así en una tabla. Bueno, en realidad lo que pasa es que uno en general no es que quiere transmitir, no sé, 9 números. Uno quiere, es al revés, pero uno tiene muchos números para transmitir. Lo que hace es partirlo en bloquecitos, en este caso serían bloquecitos de 9 o bloquecitos del tamaño del código. O sea, uno tiene lo que es la longitud del código, que es, en este caso sería esos 9 que van ahí adentro, pero en general los mensajes son mucho más largos y los partís en pedazos. Y cuando querés mandar algo, completás de alguna manera y lo completás y lo mandás con más información. O sea, digo, esto último que estoy diciendo va a la respuesta a tu pregunta. Si en vez de mandar 9 quisiera mandar 6, pongo 3 más, después pongo la redundancia que toque y los 6 primeros van a ser lo que querías mandar. Sí. No, uno está acá presuponiendo que todos los dígitos tienen la misma probabilidad de pasar bien o de tener un error. El de paridad o el otro. Porque igual en definitiva, fíjate que siempre la cuenta que haces es una cuenta con todos los dígitos. En realidad al final, en estos casos de dígito de control, no es que vos lo distinguís, simplemente después lo tirás. Pero para hacer la cuenta, vos te fijás cuántas unos hay, incluyendo el dígito de control. Si hay una cantidad par de unos, está bien, y si hay una cantidad impar, está mal. Y después tu mensaje original es todo salvo el último. O sea, el último lo distinguís solo para pensar que no formaba parte del mensaje original. Pero tiene la misma probabilidad de pasar bien o mal que los otros, en principio. Creo. Voy a hacer como Pablo Ferrari, que creo. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a Gabriela. Bueno, gracias.